¿Tienes problemas en el hombro? ¿Dificultad al moverlo? ¿Sientes que está como inestable, como débil, como que no sabes muy bien qué hacer con él? Pues si te sucede alguna de estas cosas, tal vez el problema pueda ser de un problema que se llama de estabilidad, de los músculos profundos de la glenohumeral, que es esta articulación de aquí, que quizá no están haciendo bien su función del todo. Pues te propongo, durante los 10 minutos que continúan ahora de la práctica, varios ejercicios, una rutina de ejercicios para trabajar esa musculatura profunda del hombro que te va a dar estabilidad. Al tener estabilidad vas a poder mover mejor, con más seguridad tu hombro, pero utilizando una banda elástica de estas que podemos conseguir en muchos sitios. Y digamos que lo voy a explicar con mi compañera Laura, que aquí la tenemos, que ahora la vas a conocer, y son ejercicios muy sencillos, como verás, para estabilidad en la parte más anterior. Vamos a ver estabilidad durante la apertura, vamos a ver estabilidad en la parte interna, vamos a generar estabilidad en la flexión y una serie de ideas hacia atrás que nos van a permitir, con una bandita elástica, de una manera muy sencilla realmente, generar esa estabilidad necesaria en el hombro que va a ser útil para después poder mover mejor tu hombro en diferentes direcciones con mayor seguridad, con menos síntomas. ¿De acuerdo? Así que preparado, preparada para poder ver estos ejercicios, pero antes no te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen más habitualmente vídeos de este estilo que pueden mejorar tu calidad de vida y tu salud. Así que, sin más, prepárate para 10 minutitos de una explicación junto con Laura sobre estabilidad en tu hombro. Bueno, pues aquí estamos para mostrarte, junto con Laura, los 8 ejercicios para estabilizar, ¿vale? Con una bandita elástica, que es esta que tenemos aquí. Es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta los detalles, ¿de acuerdo? Venga, empezamos con el primero. Y mira, yo la verdad es que no sé qué pinto aquí, porque yo no voy a hacer nada, lo va a hacer toda ella, pero quiero que entiendas que quiero que enganches la bandita en algún sitio, en casa, una reja, una madera, una piedra, lo que tengas, ¿vale? Lo enganchas en cualquier sitio que tengas disponible, ¿de acuerdo? Primer ejercicio, fíjate, ponemos la bandita, ¿cómo está ella? El brazo pegado al cuerpo, ¿vale? Y fíjate que en este momento la cuerda está... Espera. La bandita está suelta, ¿verdad? Está floja. Bueno, pues yo no me muevo porque yo soy una piedra. Es ella la que tiene que caminar un poquitito hasta ahí y aguantar la posición. No tiene que hacer nada más que aguantar la posición y volver a caminar para atrás hasta que se afloje. Volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Ahí. Ella siente que tiene que trabajar con esta parte anterior. ¿Qué ocurriría si lo hace mal? Pues que yo le gano. ¡Ping! Se le va para atrás. No, no, no. La idea es que la mano siempre esté pegadita al cuerpo y ella vaya creando tensión. Si camina un poquito más, por ejemplo, hacia adelante, es más horrible. Y es más fácil que yo le gane. ¿Vale? Entonces te gano, ¡ping! Y no puede. ¿Vale? Primer ejercicio. O sea, sería para la estabilidad anterior. Ahora, se pone de perfil. Muy bien. Con el brazo ya pegado al cuerpito. Ves que la cuerda está, perdón, el elástico está flojito, ¿verdad? Pues la idea es que ella camine y que en ningún momento se le separe el brazo del cuerpo y vuelve hacia mí. Muy bien. ¿Qué sería hacerlo medio-medio? Pues a ver qué pasa. Que yo le gano. ¡Ping! Aquí estamos exagerando un poco, obviamente, pero que sería esa manera de que ganarte. Entonces, sería que mantenga todo el tiempo el brazo pegado al cuerpo. Aquí trabaja toda la parte de dentro bien intensamente. No es nada suave esto. ¿De acuerdo? Tercer ejercicio, que es todo muy parecido, obviamente. Lo que cambia es la posición y el objetivo de los músculos a trabajar, que sería mirándome a mí. Y lo agarramos con la otra para que lo vean todos ustedes. Entonces, pongo el brazo ahí fijo. Acuérdate que esto primero está flojo, ¿vale? Y ahora camina ella para atrás simplemente. Y consiste en mantener el brazo en su sitio. Simplemente mantenerlo, ¿de acuerdo? Que no se mueva. Y vuelves y relajamos. ¿Qué ocurriría si lo hacemos mal? Pues que empezamos bien, pero en un momento, ¡ping!, pues yo te gano o ella deja que se gane. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Simplemente, pues mantener el brazo ahí y que no se mueva para ningún sitio. Esos serían los 3 primeros para dar estabilidad en diferentes rangos. Ahora, estabilidad con movimiento. Empezamos igual que antes, empezamos mirando para allá. ¿Sí? Entonces, primero, flojito, damos ese mismo paso que hemos dado antes para crear esa tensión. Y ahora fíjate lo que vamos a hacer, vamos a abrir el brazo suave, flojito hasta ahí,
y volvemos. Aquí se trabaja más porque encima hay movimiento. Otra vez. Y volvemos. ¿Qué ocurriría si estamos flojitos? Pues que al abrir, no tan rápido, sino al abrir le gano yo. Eso ocurriría, que es lo que queremos evitar, ¿vale? Lo que queremos conseguir es que el movimiento sea solamente en ese plano. A ver, abajo, ¿vale? Y muéstrales qué ocurriría si yo te estoy ganando, pues que te moverías por aquí atrás, que no queremos eso, ¿vale? Sería el cuarto ejercicio. Quinto ejercicio, pues es que es muy sencillo, es siempre más o menos lo mismo. Sería, mirándolos a ellos, creo tensión, apoyo la mano ahí, y aquí doblamos el codo sin miedo, ¿eh? Ahí, por delante, hasta ahí, muy cómodo, y vuelvo despacito, siempre manteniendo mucha tensión en el elástico. Ahí, y vuelvo. ¿Qué ocurriría si le gano en el recorrido? Pues que ahí, ¡ay!, se me abre demasiado. Laura nos lo está mostrando súper exagerado para que lo veamos, pero eso es lo que ocurriría, ¿vale?, en diferentes medidas, ¿vale? Entonces la idea es que no ocurra eso, sino que la línea del movimiento sea siempre controlada. ¿De acuerdo? Bien. Sexto ejercicio. Pues parecido, pero ahora mirándome a mí. Vamos a hacerlo con esta mano para que lo vea todo el mundo. Entonces, primero pongo la mano en mi cuerpo. Un pasito para crear la tensión. Y ahora abro muy poquito para allá. Eso ahí. Y vuelvo al cuerpo. Otra vez. Y vuelvo al cuerpo. ¿Qué ocurriría, sin exagerar mucho, si yo le gano? Pues que se me vendría para adelante, que ahí en cámara se ve muy bien, que no es la idea. La idea es que esté siempre en el plano del cuerpo, que todo el tiempo yo esté haciendo fuerza como hacia atrás. ¿De acuerdo? Perfecto. Este sería el sexto ejercicio. Como verás, a ver, seamos realistas, es un ejercicio variado, el de mantengo aquí y mantengo aquí, y luego un ejercicio variado que es mantengo y muevo, mantengo y muevo y mantengo y muevo. ¿Vale? Vamos ahora con algo un poquito diferente. Ahora, yo acuérdate que yo soy nada, yo soy una pared, yo no soy nada, pero bueno, estiro hacia adelante, ¿vale? Fíjate, creamos un poquito de tensión, yendo un poquito hacia atrás con tu cuerpo. Eso es. Y ahora, aquí el objetivo, señoras y señores, es no doblar el codo, ¿sí? Entonces, es crear un poquito más de tensión llevando el hombro hacia mí y luego hacia atrás, hasta ahí, perfecto, y vuelvo hacia mí y voy hacia atrás, buenísima esa imagen, Mario, y voy hacia mí y voy hacia atrás. ¿Qué queremos evitar? Que sea con el codito. A ver, claro, no es eso sería todo o para otra cosa, digamos, sino que es eso, ahí está, perfecto, ¿vale? Y ahora vamos con la última, ¿sí? La número 8, que sería mirando para allá. Entonces, agarras esto y lo que vamos a hacer es como dar un puñetazo, ¿sí? Ahí, y dejo el brazo ahí estirado, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pues lo mismo que antes, pero al revés. Sería, llevo el puño, muy bien, creando tensión, a Laura le ha gustado ya la tensión, llevamos el puño hacia adelante y ahora dejo que venga el hombro hacia atrás sin doblar el codito. Y hacia adelante. Y hacia atrás. Mantengo. Y hacia adelante. ¿Qué hay que evitar? Que se doble el codo. Entonces, esto es lo que no queremos y estirar. No se trata de esto, no. Se trata de eso y eso. Muy bien. Pues aquí con Laura vamos a hacer todos seguidos para que entiendas bien qué es el concepto de estabilidad, no de fuerza para voluminizar, ¿de acuerdo? Empezamos. ¿Cómo era el orden? La verdad es que importa poco, no es tan importante. Sería, fijo el brazo ahí y camino un poquito y que no pase nada. Y vuelvo. Miro para allá, fijo en mi costado. No, vuelta. Ahí, que no se mueva. Y vuelvo. Perfecto. Y ahora mirándome a mí, cambiamos de mano para que se vea, fijo mi costado y camino. Y vuelvo. Estos son los 3 primeros. Los 3 siguientes, misma historia, mirando para allá. El comienzo es exactamente igual,
camino. Y ahora con control abro despacito, no mucho, hasta ahí está bien. Y vuelvo. Ahora miro para allá, creo la tensión, caminando un poquito, ahí, y ahora para adelante, con control sin que se abra. Y vuelvo. Y ahora mirándome a mí, primero fijo, creo un poquito de tensión y abro muy poquito. Hasta ahí está bien. Y vuelvo. Perfecto. Ya que justo estás así, estira el brazo hacia adelante. Ahí estamos. ¿Vale? Creamos un poquito de tensión. Y, muy bien, hacia adelante y el hombro hacia atrás. Adelante. Laura, muéstrame lo que no queremos que hagas con el codo. Eso, perfecto. Eso no queremos. Lo que sí queremos es... Ahí está. Y luego, por último, giramos. Hacemos como que damos un puñetazo, digamos. Ahí estamos. Ahí, creamos tensión. Y vamos hacia adelante y hacia atrás con el hombrito, evitando que el codo se doble en ningún momento, sino que damos como un puñetazo con el codo estirado. Perfecto. Pues así tenemos 8 ejercicios para estabilizar el hombro con banda elástica que te van a venir excelentemente bien. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.